Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jacqueline del Carmen González Hernández. Hoy les hablaré un poco lo que es el producto integrador, que viene siendo Introducción al Derecho. Mi matrícula es BNL 07 15 22 7. La pregunta dice así: explica con tus palabras qué entiendes por estado, testamento, sucesión, constitución, garantías individuales, soberanía y obligaciones. No sé mucho de eso, pero les explicaré lo poco que he aprendido y he investigado. El concepto testamento, la sucesión testamentaria, como ya se comentó, es aquella en la que hay un testamento. El Código Civil Federal dedica a este tipo de sucesión el artículo 1295. El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. En el testamento, el testador o de jujus puede heredar bienes muebles e inmuebles, como cuentas de banco, acciones, libros, autos, casas y en general cualquier bien que tenga un valor económico o estimativo. Cuando se presenta la sucesión legítima, esta sucesión se lleva a cabo cuando se dan los siguientes elementos: no existe un testamento, el testamento no dispuso de sus bienes en el testamento, el heredero muere antes que el testador o se repudia la herencia, el testamento es declarado nulo, no se cumple la condición impuesta al heredero. ¿En qué situación se puede extinguir una obligación jurídica? Jurídicamente se entiende por obligación una relación jurídica en virtud de la cual una persona a la que se denomina acreedor puede exigir a otra, llamada deudor, la satisfacción de una prestación que puede consistir en dar, en hacer o en no hacer algo, la cual está garantizada con un activo patrimonial. Clasificación de las obligaciones según su objeto. Una clasificación de las obligaciones que frecuentemente se utiliza por su claridad es la que se basa en el objeto. La obligación jurídica tiene tres elementos que son sujetos, acreedor o deudor. La relación jurídica que vincula a los sujetos y el objeto o prestación. La obligación se clasifica según su objeto o obligación de dar, de hacer y de no hacer, según su modalidad, en obligación pura y simple, con condición, con plazo o término, y con modo, según la pluralidad de sujetos, en obligación, en mancomunidad y obligación en solidaridad. La obligación tiene sus fuentes en la ley, los actos lícitos como el contrato y el cuasicontrato, y los actos ilícitos como el delito y el cuasidelito. Finalmente, la obligación se puede transmitir de una persona a otra o a través de la cesión de derecho, la cesión o asunción de deudas y la subrogación. ¿Qué situaciones se evitan con la firma de un contrato de compras-venta de un bien inmueble? Un contrato es un acuerdo libre y voluntario entre dos o más personas, y su objetivo es crear y transmitir derechos y obligaciones. El Código Civil Federal, en el artículo 1793, lo ubica en el contexto de los convenios, a los cuales define en el artículo 1792 como un acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Un ejemplo de un contrato es cuando hay un acuerdo entre dos personas para la compra-venta de un auto.
Tanto para el vendedor como para el comprador habrá derechos y obligaciones para el primero. El derecho de exigir su dinero y la obligación de entregar el vehículo. Para el segundo, el derecho de exigir el auto adquirido y la obligación de pagar el precio acordado. El consentimiento se refiere al libre acuerdo de las voluntades de las personas que celebran un contrato, los contratantes. El objeto es la cosa del contrato, la cual debe existir en la naturaleza de forma determinable y estar en el comercio. Los elementos de validez son aquellos que le dan su carácter legal al contrato y hace que produzca efectos. En otras palabras, la validez de un contrato significa que no contraviene en nada al derecho y por lo tanto no es nulo. Menciona algunas situaciones reales en las que no se firma un contrato, pero que sea importante que se aplique. Contratos unilaterales. En este caso, el contrato solo obliga a una de las partes contratantes. Esto ocurre, por ejemplo, en un contrato de fianza o en una donación. Contratos bilaterales. En esta clase de contrato, las partes se obligan recíprocamente. Es el caso de los contratos de compraventa. Contratos conmutativos. En este caso, las prestaciones se pueden cuantificar desde la celebración del contrato. Un ejemplo es el contrato de compraventa de una casa. Contratos formales. En este caso, la ley exige una forma para manifestar el consentimiento y hacer que sea válido. Por ejemplo, cuando se pide que el contrato sea realizado ante notario público o un juez. Contratos principales. Son los contratos que no dependen de otros, sino que existen por sí mismos. Contratos accesorios. Son los contratos que no tienen existencia propia, pues dependen de un contrato principal. Por ejemplo, las cauciones son un contrato accesorio de un contrato principal, como puede ser la hipoteca o la fianza.